El día de hoy platicaremos sobre paternidad. ¿Qué creencias existen en torno a la paternidad? ¿Cómo involucrarse en la crianza de los hijos? ¿La construcción de la paternidad está limitada por la construcción de roles de género? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. El domingo pasado, 19 de junio, se celebró el Día del Padre y es por eso que hoy decidimos tocar este tema que muchas veces está olvidado y hace falta platicar acerca de ello, visibilizar y compartir puntos de vista. Para este episodio número 45 contamos con un invitado muy especial. Él es Abraham Rafael González Suástes, licenciado en Psicología Clínica, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, con estudios multidisciplinarios de Sociología del Trabajo. Es profesor actualmente en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, también en México, en la Universidad OMI, y se ha dedicado desde el 2009 a dar atención psicoterapéutica de manera individual, grupal, con niños, jóvenes y adultos. Abraham nos ayudará a desmentir mitos sobre la paternidad y nos compartirá tips para mejorar actitudes frente al tema de crianza y contribuir en el desarrollo de los hijos. Bienvenido, Abraham, un gusto tenerte con nosotras. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Para este capítulo, los mitos que estaremos revisando son: mito número 1, la madre es la que se encarga de la educación de los hijos. El padre solo debe trabajar y proveer a la familia. Mito número 2, el rol del padre no es significativo en la vida de un hijo. Se puede reemplazar. Y mito número 3, soy el reflejo de mi padre. La paternidad que ejerzo es herencia de él. Para comenzar, Abraham, nos gustaría que nos ayudes a definir qué es la paternidad. La paternidad, como cualquier tema que tiene que ver con los seres humanos, pues es complicada, ¿no? Porque tiene que ver con una evolución sociohistórica, ¿no? Si pensamos qué era ser un padre hace 100 años, pues también estaba marcado por cuestiones de la guerra, ¿no? De cuántos hijos tendrías que tener para sustentar económicamente una familia. Entonces, muchas veces estos conceptos se van moviendo conforme también el contexto histórico, ¿no? Y sociohistórico también. Porque si bien es cierto que la paternidad que tenemos ahorita está muy motivada por todos los movimientos sociales como la equidad de género y este tipo de movimientos, también tiene un corte económico, ¿no? O sea, el que madre y padre tengan que trabajar ahora que antes no lo hacía, pues también cambia un poco las cosas, ¿no? Entonces, creo que la paternidad es como esta implicación que tenemos los hombres en general, ¿no? Porque también podemos hablar de paternidad en parejas homoparentales, que tiene implicaciones pues, sociales, económicas, culturales, socioemocionales, de cuidados y de implicaciones incluso también con labores domésticas que tienen que ver con los hijos e hijas, ¿no? Ese sería como a grandes rasgos. Y si quieren más adelante hablamos un poquito más académicamente, ¿no? Me gusta mucho la definición que tiene la CEPAL, que hace de la paternidad responsable, pero incluye muchas de estas dimensiones, ¿no? Que ya he nombrado anteriormente. Pero es esa, ¿no? Como la implicación con hijos e hijas en todos estos aspectos. Perfecto. Entonces, la paternidad no solo es el hecho de tener un hijo biológicamente, sino implican distintos elementos y distintas esferas, como comenta Abraham, esfera social, esfera económica, esfera cultural, afectiva. Y ahorita que comentábamos esta parte de las esferas que intervienen en la paternidad,
¿Existen tipos de paternidades? Sí, digo, finalmente, aunque están ligados, ¿no? El padre y el hijo, ¿no? O sea, tiene que haber un hijo para que tenga que haber un padre. Sí. No necesariamente es una relación biológica, Ok. ¿no? Pues en mi caso yo tengo mis 2 hijas que decidí el momento, porque también creo que es importante, ¿no? La paternidad tiene que ver también con educación sexual, Claro. ¿no? Está totalmente ligado, pero pues es totalmente biológica, pero hay paternidades que tienen que ver con hijos adoptivos, con hijos de parejas, ¿no? Cuando se decide formar una nueva relación y mi pareja ya tiene hijos, ¿no? Entonces hay distintos, digamos que niveles también de paternidades. No es lo mismo que yo me junte con una persona que acaba de tener un niño recién nacido y el involucramiento que va a haber emocional y educativo con ese niño, a que a lo mejor me junte con una persona que ya tiene hijos adolescentes o adultos, ¿no? También las implicaciones de la paternidad no son las mismas. Sí hay como ciertas diferencias en cuanto a pues, las implicaciones de un padre, ¿no? Entonces, Claro. todo eso tiene que ver con estas esferas también, porque a veces puede ser que si yo tengo hijos adoptivos adolescentes, pues a lo mejor la implicación va a ser más emocional, más en el ámbito educativo y económico, pero a lo mejor ya tanto en lo doméstico no, en el cuidado, en el desayuno, en el llevarlos a la escuela, esto ya no tan marcado, ¿no? Pero sí hay distintos, ¿no? Formas de que nos involucramos con hijos, ¿no? Claro, Sí, claro. y aquí también la paternidad podríamos comentar que es bidireccional, ¿cierto? Para que haya un padre se requieren hijos, como dices, pero que estos hijos acepten a este padre y no todos lo hacen realmente. O sea, hay situaciones de vida muy diversas y también existen hijos no reconocidos. Aquí tenemos algunos datos de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del 2009 de los padres jefes de hogar que viven con sus hijos. El 20% cuida de menores de 6 años y dedican 5.6 horas a la semana. O sea, realmente a mí se me hace muy poco. Y estos porcentajes se incrementan a 36% y 12 horas a la semana para el cuidado a menores de 15 años. La gran cantidad de ausencia en los padres, hablando a nivel Latinoamérica, podría estar delimitada por el contexto y los paradigmas que envuelven a este rol. Mantener la cercanía e involucrarse en la crianza de los hijos va más allá de proveer. La paternidad patriarcal es una prolongación de los valores derivados de la identidad de género, el rol que se ha socializado para mamá y para papá en función del sexo. Y aquí entra otra duda, Abraham, en referencia a la encuesta y al comentario que acabamos de hacer. ¿Realmente existe un problema social ligado con la paternidad? ¿Y en qué medida? Pues bueno, mira, creo que es importante también como establecer que la paternidad no está aislada, ¿no? Hay muchos incluso sociólogos y filósofos que hablan de estas esferas de vida, ¿no? Y tenemos diferentes esferas de vida. Y la paternidad está ligada a lo social, o sea, hablábamos, por ejemplo, de estos padres que se quedan solos con hijos, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, asistir a algún lugar, centro comercial, con mis 2 hijas, y es un problema real que no encontramos dónde pasar, por ejemplo, al baño. Porque tendría que pasar al baño de hombres con mis 2 hijas pequeñas. Ajá. Y aunque a lo mejor no hay tanta implicación, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Porque yo hablo mucho con mis hijas, pero pues sí es como algo difícil, ¿no? Porque con quién las dejas, ¿no? O si tú mismo tienes que pasar al baño, ¿no? Claro, ¿Cómo le claro. haces? Entonces son problemas sociales que... Los aunque- cambiadores también, ¿no? Claro, Ujú, ¿no? no Entonces hay. no hay. Entonces son problemas que la sociedad también tendría que empezar como a cuestionar. Ahora tenemos un permiso de 6 días de paternidad, ¿no? Cuando antes eran 3, a mí todavía me tocó cuando eran 3 días de paternidad, ¿no? Ujú. Y la realidad es que es cuando menos lo necesitas, la verdad. O sea, como padres o incluso la madre, ¿no? Cuando está recién en el proceso de recuperación, pues tienes la ayuda de todos los que están alrededor porque es la novedad, pero Claro. después de un mes Sí. es cuando requieres mucha ayuda o cuando un par de días después. Entonces, pues hay países incluso en Latinoamérica que tienen más días de paternidad. Entonces son problemas reales que se tienen que hablar, que se tienen que cuestionar también. En Alemania, si no mal recuerdo, son como cerca de 12 semanas, ¿no? De permiso de paternidad con goce de sueldo. Sí. Ok. Algunos países como, no recuerdo si Italia o mismo Alemania, te pueden dar hasta 1 año, ¿no? De permiso profesional para que eduques a tus hijos, porque realmente
pues es una labor muy importante. No solamente la paternidad, ¿no? Sino maternidad y labores de crianza. Sabemos que son fundamentales los primeros años de vida, ¿no? De los niños. Entonces, estos problemas están ligados a cuestiones incluso prácticas, ¿no? ¿Cómo le haces si quieres pasar un baño? No hay baños familiares. Yo medio de repente lo resuelvo con estos baños específicos, ¿no? Para personas con alguna discapacidad, ¿no? Que los ponen y pues dices, ni modo, ¿no? Los voy a tener que utilizar y entro con mis 2 hijas y pasan el baño y lo resolvemos, ¿no? Pero a veces ni siquiera hay esto, ¿no? O sea, claro. Entonces son problemas a lo mejor prácticos, pero que podemos de ahí sacar muchas cosas. ¿Qué pasa si yo me tengo que ausentar porque mis hijas están enfermas? ¿No? Muchas veces es, pero pues si la mamá dónde está, ¿no? Ajá. O incluso, ¿por qué la mamá no los cuida? Exacto, ¿no? ¿Por qué la mamá no los cuida? O incluso estas, de repente, bromas que se hacen o chistes, ¿no? De si un papá los lleva a la escuela, ay, qué papá tan responsable, ¿no? Si un papá las peina, ay, qué papá tan lindo. Pero si una mamá no los peina o las peina mal o no las lleva, qué mala madre, ¿no? Entonces, son problemas relacionados, ¿no? La equidad de género, digo, la paternidad y la maternidad son roles que se cumplen y que muchas veces no están asociadas al género, ¿no? Claro. O sea, obviamente yo no voy a poder amamantar a mis hijos, ¿no? Y es un rol marcado biológico. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Cuando los niños dejan de tomar leche de la madre, pues ahí sí podemos intervenir nosotros. Entonces, son como este tipo de cosas que muchas veces están invisibilizadas porque no son prácticas, ¿no? Porque ¿para qué voy a gastar más en un baño familiar? O que ni siquiera se cuestionan, ¿no? O sea, Claro. ni siquiera, como dices, ni siquiera está la visibilidad de este problema y no se plantean las soluciones porque no existe el problema, entre comillas. Porque no se ve el problema. Ajá. O sea, el problema existe, pero no se visibiliza. Incluso ahorita, por ejemplo, pensando en los espacios de carro, ya ven que están bien marcados los de discapacidad y los de mujer embarazada, pero pienso en un papá, por ejemplo, como tú, con tus 2 niñas o cuando eran más chiquitas que usaban carriola, pues es hasta más fácil o más accesible el tener un lugar más cercano para comodidad, para practicidad, y no se piensa en eso. Claro. Sí, ¿no? Incluso un carro deportivo, ¿no? No está diseñado para una carriola, ¿no? Y normalmente asocias a la masculinidad, ¿no? Estos carros rápidos. No hay nada de malo nunca que van alguien... a tener sillita, claro. Espacio para sillitas. Pero sí, incluso hasta en el lenguaje, ¿no? Sabemos que el lenguaje marca también el contexto, ¿no? Las camionetas de mamá, ¿no? Que les llaman las subs. Exacto, ¿no? Que están diseñadas para eso. Y dices, ¿por qué, no? O sea, ¿no? Y es un contexto de uso. Claro. Entonces, son esas problemáticas. Y problemas, por ejemplo, Abraham, de la ausencia de padres, padres que no se hacen responsables de sus hijos. Sobre este tipo de problemas, ¿qué nos puedes comentar? Híjole, es muy complicado, ¿no? Porque, otra vez, son problemas complejos que vienen incluso desde la educación, ¿no? Lo que decíamos hace rato, la educación sexual. O sea, cuando uno, ¿no?, está en revolución sexual, pues lo que está guiado son las hormonas, pero no hay un plan de vida, ¿no? No hay como una real conciencia de que si algo falla, si es que tienes buena educación sexual, que sabemos, bueno, ustedes deben saber mejor que yo, ¿no? Que son cifras súper bajas, que no sabemos usar un método anticonceptivo, que tenemos muchos tabús en la sexualidad, puede ser que llegara a fallar, ¿no? Y ni modo, o sea, y eso si usas método anticonceptivo, claro, ¿no? Pues estar consciente de que vamos a tener que tomar una decisión, ¿no? Sí. Y en cuanto a la cuestión, por ejemplo, ¿no?, del aborto y todo esto, pues también se tienen que tomar decisiones. Claro. Pero uno no se da cuenta de esto, ¿no? Y simplemente dice, ay, pues ya vamos a tenerlo, ¿no? Y pues a ver cómo le hacemos. Y es una decisión. Hace poco estaba viendo un reportaje interesante, ¿no? Y muy polémico sobre, me parece que era un senador estadounidense, que hablaba de por qué no se les daba licencia a los padres. O sea, si para manejar una moto necesitas cierta responsabilidad, ¿por qué no les daban una licencia a los padres? Entonces es muy polémico, ¿no? Porque te metes con garantías individuales, con derechos, ¿no? Pero te pone a pensar que sí, efectivamente, o sea, ser padre y ser madre es una decisión individual, colectiva a veces, pero que tiene que ver con estos grados de conciencia, ¿no? Entonces muchas veces no tienes la suficiente madurez, pues lo más fácil es obviar el problema, ¿no?
Nos pasa incluso en la economía, ¿no? ¿Qué pasa cuando no le pagas a Coppel? Pues mejor cierro los ojos y digo, pues ya no veo, ¿no? Ya, sí. si no les contesto, ¿no? Si no les abro la puerta, el problema no existe. Entonces, pues muchas veces hacemos eso, ¿no? Y sobre todo cuando no tenemos esa madurez emocional incluso, si tuvimos un padre ausente, ¿no? También puede ser que por ahí también estemos marcados y decir, bueno, la forma de solucionarlo es, pues ahorita vengo, ¿no? Voy por los cigarros, regreso o no regreso, ¿no? Entonces, son este tipo de problemáticas. Entonces, pues la implicación de uno como padre pasa por también proceso individual, ¿no? De conciencia, de que decidas ser padre, ¿no? Y que lo hagas, ¿no? Y aún así, o sea, yo que sí fue como todo muy planeado, ¿no? Que un año antes de decir tener hijos, dejé de fumar y limité muchas cosas, mejoré mi alimentación, pues aún así todavía y de repente estas cosas, ¿no? Decir, si me voy por unos cigarros, ¿no? Y me doy un break, ¿no? O sea, sí, ahora claro. Imagínate, si no lo planeas, si no lo deseas, si no lo quieres, es como complicado. No tienes esa conciencia claro. Y también esa inteligencia emocional, como comentas, claro. ¿no? Porque como platicábamos antes de empezar el episodio, que existen también padres biológicos que están presentes, pero en el dicho, ¿no? No en el hecho. Y esto también como va muy relacionado con la encuesta que estábamos platicando, que realmente pasan muy pocas horas con sus hijos, poco tiempo de calidad. Y esto lo he visto en algunas familias. Llega el padre cansado y claro que sí, después de trabajar, pero realmente no está nunca con sus hijos. Es como, bueno, voy a ver la tele, ceno y descanso, bye. Y todo el rol de crianza está marcado hacia la mujer, hacia la madre. Y eso también tiene repercusiones en la sociedad, en cómo se va desarrollando esta persona, este nuevo individuo, y qué paternidad o qué imagen paterna va también desarrollando e introyectando, ¿no? Y otra vez, ¿no? Regresamos al punto de lo social. O sea, hay una implicación de las sociedades en cuanto a esto, ¿no? Desde el punto de vista incluso económico. O sea, si yo en este momento decidiera, digo, no sé si afortunado o desafortunadamente mi profesión está muy feminizada, ¿no? Entonces, el ser profesor, el ser psicólogo, pues normalmente no hay tanto problemática, ¿no? De la diferencia salarial. Pero hablando, por ejemplo, de madres que son ingenieras o que trabajan en industria, desgraciadamente la equidad salarial no existe. Entonces, muchas veces el hombre es el que tiene que ir a trabajar porque tiene más oportunidades de crecimiento salarial. ¿No? Entonces, si yo decidiera quedarme en mi casa, ¿no? Y que mi esposa buscara un mejor trabajo, le va a costar el doble o el triple de trabajo conseguirlo, ¿no? Entonces también son responsabilidades sociales, claro. ¿no? La falta de apoyos, la falta de equilibrios, y que es complicado, ¿no? Porque son problemas que en apariencia son muy sencillos, como tomar una ley y decir, bueno, incluso hay ahorita un proyecto de ley, me parece que son mover la paternidad 20 días, ¿no? O sea, que sea un permiso de paternidad 20 días, pero aún así no es como mucho, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué no mejor establecer otro tipo de leyes que permitan, ¿no? Este equilibrio entre la vida, ¿no? La vida social, la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Que eso es como muy importante, porque sí, o sea, hay padres que están en presencia física, pero ausentes emocionalmente, ¿no? Hay un autismo ahí, que está presente físicamente, pero está en otro lado, ¿no? En otras cosas. Realmente no conoce a sus hijos, claro. Ni sus hijos a él, ¿no? O brindan, como decían, esta visión, ¿no? Del padre proveedor, ¿no? Yo doy dinero, yo estoy aquí manteniendo la casa, no les falta nada, tienen todo, pero eso ya no cubrí con mi chamba, ¿no? Exacto, y pues no, o sea, hay muchas otras cosas, ¿no? Que se tienen que cumplir. Claro. O también a veces llegan a cubrir el rol del regaño únicamente, ¿no? El que llama la atención, el que regaña, el que pone los castigos, únicamente el papá. O sea, sabemos que no en todos los casos, pero bueno, en muchas situaciones es, bueno, hay que verlo con el papá. Ahorita que comentabas de esta parte social, recuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en escuelas, también está muy marcado esa parte. ¿A quién llamas? ¿A quién citas por las calificaciones? A la mamá. O sea, en el discurso es la mamá, no, mamá y papá. Yo me acuerdo mucho que en una ocasión en una escuela mandan los citatorios y estaba dirigido así a la mamá únicamente. Y dije, bueno, y si el chamaco no tiene mamá,
¿no? ¿Por qué no lo dijimos a padres de familia o mamá y papá? Y ya que llegue quien pueda, ¿no? Porque sabemos que también cada familia tiene sus dinámicas. Pero eso también está muy estigmatizado, los festivales, todas las cuestiones están solamente dirigidas a la figura materna. Y a lo mejor también hay una parte social muy, muy, muy fuerte en la que los padres aún están como en ese proceso de nuevas masculinidades, nuevas paternidades y van abriéndose caminos, pero creo que también es parte de, como decíamos, visibilizar el problema, de que está ahí y qué acciones podemos realizar para que pues poco a poco vaya generándose pues una paternidad, digamos, más efectiva o responsable, ajá. Pero bueno, sabemos que es una chamba larga, pero ahí va, paso a paso. Y que es complicado porque implica un proceso de deconstrucción. O sea, como cualquier proceso de masculinidades, todo esto es que no, o sea, requiere un proceso de construcción, ¿no? Y entonces... Y no solo del papá y no solo del hombre, o sea... De toda la sociedad. Sí. Sí, ¿no? Incluso en estas actividades, ¿no? Muy marcadas, lo decíamos, ¿no? O sea, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? Y muchas veces, si pides lo que decíamos, un permiso en el trabajo por un festival de Día del Padre, te van a decir, ¿por qué no? O sea, Sí. ¿qué no es en domingo, no? Y eso creo que es cada tercer domingo del mes, ni Sí. siquiera un día específico, ¿no? Así como un domingo ahí, ¿no? Random. Entonces, pues también, ¿no? Estas complicadas. Sí. Y con esto desmentimos el mito número 1, que la madre es la que se encarga de la educación de los hijos. El padre solo debe trabajar y proveer a la familia. Como ya escuchamos, en el rol de padre intervienen muchas facetas, no solo trabajar y proveer, sino estar presente en muchas esferas como la social, la económica, la cultural y la emocional. Abraham, ¿nos podrías comentar, hablando de esta cuestión de paternidades responsables, paternidades activas, a qué se refiere exactamente? Bueno, pues aquí sí me voy a apoyar un poquito de estas definiciones académicas, porque aparte de que se me hace muy padre cómo termina, ¿no? Y creo que eso también es importante aclararlo, se me hace como muy digerible, ¿no? Okay. Dice la CEPAL, define la paternidad como la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de la vida, tanto del padre como de los hijos e hijas. Se trata de un fenómeno cultural, social y subjetivo que relaciona a los varones con sus hijas e hijos y su papel como padres en distintos contextos, más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal. Eso es como lo que me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te divorcias, claro, no te divorcias de tus hijos, te divorcias de la pareja. E incluso claro, este mito lo voy a traer yo a cuenta, ¿no? Pero sí, que uno se mantiene con la pareja por los hijos, ¿no? Es que no me puedo separar porque entonces ¿qué va a pasar con mis hijos? Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿no? El arreglo conyugal es una cosa, pero el arreglo de un padre, pues es otra, ¿no? Y yo me puedo pelear con mi esposa, pero mis hijas son otra cosa, ¿no? Y los arreglos, y muchas veces desgraciadamente eso sucede, ¿no? Se meten, ¿no?, como moneda de cambio a los hijos y entonces las implicaciones que eso trae, ¿no? Entonces es esta persona que está presente en estas esferas, ¿no? El padre que dedica tiempo a sus hijos de manera emocional, cómo estás, ¿no? Que brinda también cuidados emocionales, ¿no? Hasta esa cariños, contención emocional. Claro, contención emocional, domésticos, ¿no? A ver, te ayudo a cambiarte, a ver, vamos a ver qué desayunamos, ayúdame a preparar el desayuno, ¿no? Este tipo de cosas que a lo mejor parecieran mínimas o no importantes, pero que brindan mucho soporte al niño, ¿no? A la niña en este caso, ¿no? El caso que sea, ¿no? Claro, y la estructura de la familia como tal. Sí, y digo, obviamente también metiendo esta idea de las distintas familias, ¿no? Los distintos tipos de familias, ¿no? Porque incluso un padre, ¿no? Con un padre soltero, pues también tiene que estar en estas esferas, ¿no? Y otra vez, lo complicado que es, ¿no? Para un padre soltero, por ejemplo, ¿no? Este tipo de relación con lo laboral. Es mucho más fácil entender que una mujer se va a dedicar a un, no sé, a un negocio informal, ¿no? De tipo venta por catálogo, ¿no? Que está muy feminizado. Porque el padre no, como el padre, ¿no? Sí. El padre tiene que ir a la industria y ponerse casco y ensuciarse las manos, ¿no? Este tipo de cosas que tenemos que ir quitando porque limitan también ciertas partes del crecimiento humano, ¿no? Entonces, definitivamente.
Y es que el fomentar la participación de los hombres, por ejemplo, en actividades relacionadas, como ya decíamos, con la crianza de hijos e hijas, no solo generará una nueva distribución de las tareas tradicionalmente consideradas como tareas para mujer, ¿no? O tareas femeninas, sino también contribuye a modificar ideas, creencias y conductas basadas en estereotipos de género que todavía ven a la mujer como la cuidadora o la responsable absoluta de la crianza de los hijos y al padre como exclusivamente el proveedor financiero o el ejecutor de autoridad o quien pone los límites al interior de la familia. Esta parte que comentabas también en la definición, Abraham, de que va cambiando conforme el tiempo, creo que eso es bien importante, porque también no va a ser a lo mejor el mismo tiempo ni de cuidado ni de acompañamiento para un niño pensando de 4 años a un joven que tenga 22 años o incluso un adulto, ¿no? Cuando ya tu hijo ya hace su vida, ya tiene a lo mejor su familia o ya no está dentro del nido, ¿no? Dentro de casa, pero aún así sigue esa línea y esa figura de paternidad que se va modificando con el tiempo, pero que lo importante es que esté presente. Así yo tenga 40 años, pues bueno, yo quiero a mi papá ahí, ¿no? Que esté al lado de mí y el saber que tú cuentas con esa figura, el saber que tienes esa contención emocional, creo que es bien, bien básico para cualquier ser humano. Claro. Sí, y otra vez, ¿no? Además de que evoluciona con el tiempo, no recuerdo, ahí sí les debo la referencia, no recuerdo quién lo decía, pero decía que uno aprende a ser hijo cuando es padre. O sea, no entiendes todas las implicaciones realmente de cómo fuiste como hijo hasta que tienes que lidiarlo como padre, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya ahora mi relación, por ejemplo, con mi padre es muy diferente, ¿no? Sí. Porque entiendes muchas otras cosas, ¿no? Y que también esto es otra cosa de la que no se habla, ¿no? Tanto la maternidad como la paternidad se romantiza mucho porque, pues todo lo social, ¿no? También. No, es que el padre es que llega con regalos, por ejemplo, ¿no? O no, es que ser madre es lo más maravilloso. Y la realidad es que cada uno va a tener su proceso, ¿no? Cada uno va a encontrar su camino, cada uno va, pues sí, encontrar estas distintas como variables que se enlazan también con lo que uno quiere. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando mis hijas duermen, piden cuentos de repente y les digo, suelo leer mucho, entonces como que leer cuentos a mí no es como lo que me gusta, ¿no? Entonces vayan con su mamá, ¿no? Su mamá es la que lee cuentos y yo soy el que canto canciones, ¿no? Entonces, cuando me toca a mí, que me piden o que me toca a mí dormir con ellas, es canciones. Saben que les canto canciones y ya ellas me van pidiendo o a veces cuando estoy muy cansado les digo, yo voy a cantar las que yo quiera y ya ustedes tienen que escuchar, ¿no? Pero entonces es eso, ¿no? A lo mejor es algo tan simple como las canciones, pero uno tiene que ir adaptándose a esto, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué implicaciones? Porque también tiene que ver con los roles, incluso estando separados, ¿no? O sea, incluso siendo papás divorciados, lo más sano es llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Sobre todo por eso. Claro. Y es que varios estudios han demostrado que el involucramiento paterno tiene una influencia positiva en el desarrollo de los niños, especialmente en su desarrollo social y en su desempeño académico. Adicionalmente, se ha encontrado que según el ciclo vital en el que se encuentre el hombre, la paternidad puede generar una serie de efectos en el bienestar psicológico de éste, e incluso puede tener una influencia directa en el bienestar de sus parejas. Y con esto desmentimos el mito número 2. El rol de padre no es significativo en la vida de un hijo o de una hija. Se puede reemplazar. Como ya escuchamos, la figura paterna responsable es fundamental para el sano desarrollo de los seres humanos. Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas porque regresando seguiremos platicando sobre paternidad. Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Abraham, ¿y qué sucede con aquellos hombres que no tuvieron una figura de paternidad, hablando de estas figuras responsables? ¿Hasta qué punto se puede replicar este tipo de paternidad? Y también, ¿qué sucede con aquellos que a lo mejor su figura sí fue una paternidad activa y responsable, pero ellos no replican estas figuras asertivas, digamos? Creo que, y esto es una aclaración que nos hacían en la universidad y la voy a hacer aquí,
caso por caso, ¿no? Cada una de las personas va a resolver con las herramientas que tenga a la mano y con los niveles de conciencia que tenga. No, de esta cuestión, siempre les aclaro a mis alumnos, cuando les hablo de niveles de conciencia, no piensen en este proceso espiritual del nirvana y que te va... No. O sea, conciencia es, o nivel de conciencia es, yo conozco algo y entonces mi área de experiencia, un poco más... el área de Vygotsky, ¿no? Como dice, mi zona de desarrollo próximo crece, pues mi conciencia va a crecer. Entonces, yo a partir de ahí voy a actuar. Como si ahorita me quedo dormido y me hacen una broma y me pintan la cara y yo salgo a la calle, pues las personas se van a empezar a reír de mí o a señalarme y yo no voy a saber ni por qué. Pero en cuanto me doy cuenta, es cuando hay ese nivel de conciencia, ¿no? Y entonces ya yo digo, ay, me puedo reír, ¿no? Si tengo la suficiente inteligencia emocional, me puedo reír y decir, qué chistoso, ahorita me voy a desquitar de alguien que me pintó la cara. O me puedo enojar y empezar a gritarle a todos los que están riendo en la calle de mí y decirles, ¿qué te pasa, estúpido? ¿No? O esconderme e irme a mi casa lo más escondido posible para que la gente se deje de burlar de mí, ¿no? Entonces, con la paternidad es lo mismo. O sea, yo puedo tener un padre excelente, entre comillas, porque tendríamos que definir qué es excelente, ¿no? Pero para los estándares de la época y del momento, cumplir todos estos estándares, y a lo mejor a mí no me hace sentido, ¿no? Porque siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo que me faltó, algo que reclamé. Si mi papá no estuvo, entonces porque estuvo trabajando, entonces me faltó apoyo y amor de mi papá, ¿no? Si mi papá está aquí, pero no me da lo económico, entonces mi papá era un fracasado porque entonces me daba amor y estaba conmigo y jugaba conmigo, pero nunca me dio el carrito que yo quería. Entonces, ¿qué interpretación le das también a los sucesos, no? Entonces, por eso es tan importante que que cada uno empiece su proceso, ¿no? Incluso hay por ahí es como una pequeña historia que narra, ¿no? Sobre dos hermanos que tuvieron un papá alcohólico, ¿no? Y todas estas cosas que implica, y le preguntan a uno que por qué él había sido alcohólico. Le dice, pues es que mi padre era alcohólico, ¿qué otra cosa yo podría haber sido, ¿no? Y cuando le preguntan al hermano que no fue alcohólico, que no, que rechazaba todo este tipo de cosas, contesta lo mismo, ¿no? ¿Y qué podría haber sido si mi papá fue alcohólico, ¿no? Y es complicado porque cada uno de nosotros va a tomar desde esta perspectiva un poquito inconsciente cuáles son las implicaciones que tenemos con los objetos que nos rodean, ¿no? A lo mejor para mí una manzana es alimento y algo que a lo mejor me nutre, pero para alguien es el desayuno que mi padre o mi madre me ponía todas las mañanas y entonces me hartó o me encanta. Entonces es complicado, ¿no? Pero sí lo que debemos tener claro pues es que sí, o sea, no podemos achacarle nuestros problemas a las herencias o a estas cuestiones que ya pensamos que vienen predefinidas, ¿no? Por eso es tan importante, digo, obviamente porque soy psicólogo, ¿no? Y soy terapeuta, pero es por eso tan importante la terapia, sí, claro, ¿no? Para encontrar tu proceso y ver, a ver, qué sí te toca resolver, qué no te toca resolver, qué te toca, pues sí, a lo mejor conflictuarte un poco con eso y negociarlo o incluso decir, o sea, tanto tiempo estuve en este proceso por nada, ¿no? Sí, y a lo mejor después de que cursaste o atravesaste toda la ciudad con la cara pintada, cuando llegas al final dices, qué padre, ¿no? Que aprendí tantas cosas con la cara pintada y que ahora puedo reaccionar diferente cuando alguien se me atraviesa, cuando alguien me grita groserías en la calle, ¿no? Porque tengo estas habilidades que me dio esa experiencia, ¿no? Entonces es un poquito complicado porque es cada proceso, ¿no? Y con esto desmentimos el mito número 3, soy el reflejo de mi padre, la paternidad que ejerzo es herencia de él. Como ya escuchamos, el origen no es destino. O sea, algo que me di cuenta en algún momento cuando estaba hablando con mi esposa, le decía, necesito trabajar un caso, ¿no? Entonces iba a ponerme a leer y le dije, creo que nunca nos educamos frente a eso, ¿no? O sea, frente a cuestiones como la paternidad o la maternidad, es como, pues le vamos haciendo como le sabemos, como vi a mis papás, como vi a mi mamá, y incluso por eso repetimos esos patrones, ¿no? Porque, a ver, si a mi mamá le funcionó esto, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer, ¿no? De la misma manera. Y nunca nos detenemos como a leer algo, ¿no? A estudiar, a educarnos sobre esto, ¿no? Y hay muchos libros sobre esto, ¿no? Sobre la paternidad y cómo educar. Pero es eso, yo creo que es como la terapia, o sea, tiene que surgirte esa necesidad, ¿no? Como interna, porque te pueden decir, ve a terapia y tiene que ser como una cuestión interna, tiene que ser como que se enlace con esta cuestión. Una ocasión me decía un amigo, a mí estos
cursos de coaching no me gustan porque me dicen, no, es que tienes que bajar de peso, ¿a poco no te gustaría salir a correr y ver los pájaros? Dice, a mí eso no me importa. Dice, o sea, ¿eso qué, no? Yo empecé a bajar de peso cuando un día estaba en terapia y empecé a hablar de mi hija y surgió algo así como de, ¿y no quieres ver crecer a tu hija? Y entonces ahí fue cuando me hizo clic y dije, pues sí, claro, tengo que cuidar mi salud para esto que deseo, ¿no? Entonces es como un poco eso, ¿no? O sea, el ser padre responsable está ligado a querer hacerlo voluntariamente. O sea, no nada más por obligación. Que hay muchos que los obligan, ¿no? La ley, ¿no? Así de, pues tienes que correr con una lana o tienes que ir a terapia o estas cosas, ¿no? Pero tiene que ser más como de la chispa adecuada, ¿no? Y por último, Abraham, ¿cómo construir paternidades desapegadas de creencias y mitos que encierran al hombre y al padre en roles distantes, en roles rígidos, autoritarios, padres ausentes? ¿Cómo construir una paternidad responsable? Esa es la pregunta. Si tuviera la respuesta, Te harías millonario, Abraham. seguramente. Yo creo que lo primero es pensar qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo sí con mi vida, pero qué estoy haciendo en este núcleo familiar, ¿no? O sea, porque también muchas veces no tenemos claro el para qué tuvimos hijos. O sea, otra vez surge una situación natural y entonces pues ya me encuentro aquí, ¿no? En medio de esta problemática y no sé cómo salir divorciándome, yo no quería. Entonces creo que así como en cualquier acto de relación, la responsabilidad es muy importante. O sea, pues hay prácticas para cualquier tipo de gente, ¿no? Entonces, ser honesto y decir, la verdad es que yo no me puedo involucrar en estas cosas. O incluso decir, yo no sé. O sea, yo no sé cómo... Y eso puede pasar muy seguido, ¿no? Yo no sé cómo ser un padre amoroso. O sea, yo no sé cómo expresar mis emociones. Yo no sé cómo dar una palabra de aliento. Y es válido, ¿no? O sea, que la otra persona sepa que no tienes las herramientas suficientes y que por eso no lo estás haciendo, no porque no quieras. O incluso decir, ¿sabes qué? No quiero esto. O sea, la verdad es que esto no es lo mío, ¿no? Y que la otra persona pueda tomar sus decisiones. Porque si no, entonces estamos en este círculo vicioso, ¿no? A ver, la violencia surge porque no tenemos, las palabras no nos alcanzan, o sea, porque no podemos dialogar con este otro. Los niños entienden perfectamente lo que pasa, ¿no? También tenemos que ser honestos con ellos y decirle, a ver, la verdad es que vengo súper cansado del trabajo, no es tu culpa, no es tu culpa que yo tenga que trabajar 14 horas para ganar el mínimo y poder traer algo a la casa y que a lo mejor ni siquiera es problema del núcleo familiar, ¿no? O sea, tiene que ver con responsabilidades sociales, gubernamentales. A lo mejor el padre no pudo acceder a la educación y por lo cual pues el salario está topado a lo que él pueda hacer con la preparación. Entonces, y no son problemas de ellos, o sea, son problemas estructurales. Entonces, hablar con honestidad y decirle, hijo, trabajo 14 horas al día para poder hacer algo, no puedo, o sea, estoy cansado, no me da físicamente, ¿no? Y por ahí, ¿no? O sea, dialogar. Y otra vez, son dos. O sea, la paternidad tiene que ver o está asociada con la maternidad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué te sale mejor a ti? ¿Y qué me sale mejor a mí? No romantizar como esta idea de, no, el papá tiene que enseñarle fútbol, karate y a dibujar, ¿no? Y la mamá tiene que enseñarle a cocinar. No, o sea, tampoco es que es así. Dialogar, ser bien honesto y decir, no me alcanza. O sea, ¿cómo consigo estos recursos para que pueda alcanzarme a eso, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, no nos enseñan. Nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña a ser madre, nadie te enseña a ser un buen ciudadano. De repente medio nos enseña, ¿no? De hay que recoger basurita, no tirar basura, pero eso tampoco te hace un buen ciudadano, ¿no? Como una cuestión muy compleja. Y también volvemos a lo mismo, ¿no? De con qué herramientas cuenta cada persona, porque a lo mejor sí, yo tengo un montón de ganas y sí estoy responsable, pero a lo mejor, como dices, no me da y tengo que buscar ayuda también, no solo de la mamá, sino también de la familia, también de expertos, de psicólogos, de libros, o sea, hacerte todas las herramientas que puedas para poderlo hacer pues de la mejor forma, ¿no? Porque muchas veces como no puedo y ya, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Me niego, evito el problema, ¿no? Pero también cae la responsabilidad de, bueno, si lo quieres hacer bien, pues echa mano de todas las herramientas que puedas. Sí, y no hay nada de malo, ¿no? En no saberlo, porque también eso tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De estos, pues, cuestiones del
de lo patriarcal, ¿no? De yo tengo que ser casi estoico, ¿no? Y entonces nada me inmuta, nada me duele. Y no es así, ¿no? O sea, también la paternidad responsable es reconocer estos sentimientos y decir, es que me desespero, o sea, no tengo las habilidades para estar 5 minutos con mis hijos con los gritos. ¿Cómo le puedo hacer? ¿No? O sea, ¿cómo le puedo hacer? Porque sí lo quiero hacer, pero inmediatamente surge algo en mí que lo detona, ¿no? ¿Y cómo no lo va a detonar si mi trabajo, otra vez, gano muy poco, si me aviento 3 horas, ¿no? En el tráfico, de ida y de regreso a mi trabajo, si en la chamba me exigen más de lo que yo estoy haciendo, si llego y también mi pareja me exige, ¿no? Es que no me das el nivel de vida que yo requiero. O sea, son muchas cosas que también la visión patriarcal tiene, ¿no? O sea, es una violencia, y lo dice, digo, ya otra vez, ¿no? No puedo dejar mi perfil de profesor, ¿no? Pero Rita Laura Segato dice, es que la violencia de género, al que violenta primero es al hombre, ¿no? Sí. O sea, Sí. porque te reprime, porque tienes que estar en este papel, ¿no? De tú no disfrutas, tú provees, tú no, así, ¿no? Casi como eres un cajero automático, ¿no? Que me aprietan botones y listo, ¿no? Es complicado porque ¿cómo sales de eso si nadie te dice cómo, ¿no? Y otra vez regresamos, terapia de construcción, cuestionarse uno, ¿por qué decidí ser padre, no? O si fue fortuito y si se me fue ahí la onda, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? O sea, porque también puedo decidir, ¿no? Qué hacer o qué no hacer. Y hay casos donde va a ser muy complicado, ¿no? Afortunadamente yo tengo muchas redes de apoyo y puedo echar mano de ellas. Pues sí, o sea, hablamos desde el privilegio, pero otra vez es como en una ocasión en estas pláticas de nuevas masculinidades les decía, es que nosotros somos los que tenemos que empezar a resolver, no las personas que están en sus procesos y que no pueden salir de ellos. O sea, porque una persona que gana el mínimo y que está al día y que está pensando en cómo resolver el darle de comer a sus hijos, pues lo que menos se va a preguntar es, ¿estaré siendo buen padre o no? Se va a preguntar, yo soy buen padre en función en que le pueda dar de comer a mis hijos, nada más. Claro. Entonces, incluso si nos vamos a Maslow, ¿no? O sea, conforme voy cumpliendo estas escaleras, ¿no? de las necesidades, pues es que puedo llegar al autodesarrollo y nosotros estamos aquí porque lo podemos hacer. Claro. La cosa es que aunque lo podemos hacer, a veces no lo hacemos, como dices, por ego, por cegarnos, por lo que sea, ¿no? Entonces, como quitar esos mitos y ver más realidades. Muy bien. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Algo importante que debemos reconocer es el autoconocimiento. Saber quién soy y a partir de ahí estructurar todo, ¿no? Como pareja, como padre, incluso hasta como empleado, ¿no? O sea, puedo trabajar en ciertas cosas porque así soy, porque así es mi personalidad y no lo voy a saber hasta que yo me conozco, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? El autoconocimiento. Eso es como la primera observación importante para una paternidad responsable, ¿no? Tip número 2. Yo creo que disfrutar el camino, ¿no? Sea como sea, es disfrutarlo. El ser padre no solamente es esta rigidez de la economía, sino también disfrutar, ¿no? De repente volver a ser niño y ser niño con tus hijos en las distintas épocas, ¿no? Tampoco es no, mi hijo va a ser el futbolista que yo nunca pude ser, ¿no? Sino eso, ¿no? Es disfrutar cada momento, cada instante, cuando se van a lavar los dientes, cuando van a la escuela, cuando los llevas de camino. Cualquier momento es importante atesorarlo y disfrutarlo. Tip número 3. La comunicación. No solamente con el cónyuge, sino con los demás. Bueno, lo que tengas, ¿no? Porque también puede ser que no lo tengas, pero la comunicación con tus padres, con tus amigos, ¿no? Sí es como muy importante, ¿no? Con tus propios hijos. Con tus propios hijos, ¿no? Tip número 4. También entender un poquito que cada uno va a tener su proceso, o sea, que no estresarse porque ya tengo que ser el papá ejemplar y compré los 40 libros y escuché los 20 podcasts, o sea, no, cada uno poco a poco, ¿no? Digo, tampoco la deconstrucción se da en un día, ¿no? Es un proceso. Claro. Es importante, ¿no? Como estar presente en estos aspectos, pero también cada uno va a llevar su propio ritmo. No todos aprendemos de la misma forma, ni todos tenemos las herramientas para hacerlo de la misma forma. Entonces, como saber en qué parte, en qué proceso estoy y también si quiero, ¿no? O sea, porque puede ser que no quiera, que
que a ver, también tendría que cuestionarme por qué no quiero, ¿no? ¿Por qué no quiero cambiar, ¿no? Porque tengo esta rigidez, porque me duele, porque me lastima, porque soy muy vulnerable, porque así me enseñaron a hacer, ¿no? Entonces, a veces desasolvar una coladera, simplemente con la mano podemos quitarlo, ¿no? Pero a veces pues, hay que traer estos taladros que rompen y que para que se pueda ir y que pueda fluir todo, ¿no? Entonces, pues cada uno va a saber qué tanto atolladero tiene ahí, ¿no? Qué tantas hojas y qué tantas obstrucciones tiene ahí. Entonces, no se desesperen, poco a poco. Y también, o sea, parejas que estén escuchando esto, pues eso, ¿no? Apoyar a esa otra persona, pues a cambiar, a modificar esas cosas que a lo mejor él no se está dando cuenta y que a lo mejor están causando mucho daño, ¿no? Como algo tan simple como eso, ¿no? El estar viendo el celular mientras mis hijas o mis hijos están ahí necesitando algo, ¿no? Incluso es muy, muy notorio, ¿no? Los niños te dicen... Hay por ahí un video de TED que está muy interesante. No recuerdo cómo se llama, pero es algo así como la importancia del juego en los niños. Este juego que los gringos le llaman Peekaboo, que es como el ¿dónde está bebé?, ¿no? Y es esta relación con el padre, ¿no? Está el padre ahí jugando con el niño y luego le dicen, ve tu iPad, ve el iPad, y entonces el niño busca esa atención, ¿no? Porque eso y ahí explica todo lo que genera, ¿no? Entonces, pues a veces ese simple hecho de señalarlo va a decir, ¿pero qué tiene de malo si estoy revisando cosas del trabajo? El trabajo terminó hace 4 horas, ¿no? O sea, te están pagando tiempo extra. Esto tiene... No, pero es que me pueden correr. De cualquier trabajo te van a correr, de cualquier trabajo te van a despedir, de cualquier trabajo no eres indispensable. Creo que es más importante y más indispensable el trabajo de generar buenas familias, buenos ciudadanos, buena convivencia, a mejor ganar los miles y millones de pesos, ¿no? Porque finalmente, y tenemos casos, ¿no? De estos artistas, Chris Cornell, Chester Bennington de Linkin Park, que hablan de su situación familiar complicada y cómo la fama, el dinero, no pudo darles ese soporte, ¿no? Y terminaron en una depresión profunda, ¿no? Claro. Entonces, eso es como más importante, ¿no? A veces. Sí. Abraham, y para las personas que nos están escuchando y quieran acercarse a ti, incluso para alguna terapia, conferencia, orientación, ¿dónde podemos localizarte? Mira, principalmente el teléfono, ¿no? Que se ha convertido en parte de nosotros, es 442-507-7327. Ahí me pueden mandar un WhatsApp. Normalmente el WhatsApp es lo que... Porque como estoy dando clases, de repente pues lo apago o lo pongo en silencio. Y si no, pues un correo a ag.suastes@gmail.com. Ahí me pueden encontrar. Tienen alguna duda o si quieren alguna recomendación o alguna orientación de pues estoy perdido, quiero ser mejor y hacia dónde puedo ir, pues ya les daré otro contacto porque eso no lo hago yo, ¿no? Nada más les podría dar lo que a mí me ha servido, ¿no? Porque tampoco soy experto en el tema, pero pues podemos hacer redes, ¿no? Importantes sobre esto. Perfecto, Abraham. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas de que el día de hoy nos hayas acompañado en este episodio. Gracias por toda esta información tan valiosa, por tu tiempo. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Si conocen a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar. Ámense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.